Capítulo 13, donde la luz se quebró. Días antes, cuando el grupo abandonó la aldea, Perry había seguido su rastro desde la distancia. No por lealtad a Fobia, por Luis. Desde una elevación rocosa observó el enfrentamiento en la montaña. La luz azul dominaba el terreno, mientras Fanny y Fobia intercambiaban violencia. Perry no intervino. No era su operación. Pero cuando las almas comenzaron a desvanecerse, cuando aquella espada astillada deshizo lo que debía ser permanente, algo en él dejó de encajar. No era miedo, era una variable que no estaba en los cálculos. Se retiró, y mientras descendía por la roca, supo que acababa de hacer algo que rara vez hacía: abandonar una observación antes de comprenderla por completo. Lejos de ahí y varias horas después, Perry avanzaba por los pasillos con la calma de quien sabe que no será detenido. La morada de Morticia no era un castillo ni un santuario. Era un espacio diseñado para la penumbra, amplio, profundo, donde la luz parecía entrar solo para perderse. El comedor se abría como una grieta habitada. Una mesa larga, sillas altas, de formas irregulares, como si hubieran sido pensadas para cuerpos que preferían la oscuridad antes que el descanso. Morticia, la voz de Perry rompió el silencio sin urgencia. Fui testigo de algo que deberías saber. Morticia estaba sentada al fondo, alimentándose con la tranquilidad de quien no teme interrupciones. Frente a ella, otra presencia ocupaba una silla casi por completo envuelta en sombras. Un hilo de luz descendía desde lo alto, apenas suficiente para perfilar una silueta. «¡Perry!», respondió ella sin levantar la voz. 2 visitas en tan poco tiempo. Alzó la mirada. «Cuéntame, ¿qué viste?». El campo de batalla había quedado atrás, pero su peso seguía suspendido en el aire. El grupo permanecía reunido en silencio. Nadie apartaba la vista de Fanny. Su respiración era pesada pero estable. El cuerpo aún resentía cada golpe, cada corte. Estaba viva, pero marcada. «Pablito», dijo ella al fin con la voz rota. «¿Quién o qué era ese hombre?». Pablo permaneció inmóvil. Por un instante pareció decidir si aquellas palabras debían existir fuera de su mente. Luego habló. «Era un hombre con un gran potencial», dijo. «Un chamán muy querido en su aldea. El mundo cambió. Un poblado pequeño, rodeado de vegetación viva. No había muros, no los necesitaban. El hombre caminaba entre su gente con una sonrisa serena. No imponía respeto, lo inspiraba. Curaba heridas leves, cortes, golpes, fiebres que no ponían en riesgo la vida. Aceleraba la recuperación del cuerpo cuando el daño no era profundo. Conocía los límites y los respetaba. Pero su don más grande no estaba en las manos. Cuando alguien lloraba, se sentaba a su lado. Cuando la desesperanza se instalaba, sabía cómo disiparla. Curaba el ánimo, aliviaba el alma. A veces, solo por diversión, se transformaba en animales pequeños para hacer reír a los niños del pueblo. Nada amenazante, nada oscuro. Vivía en paz. Y en el centro de todo estaba ella, su esposa. No era solo amor, era complicidad, era hogar. La miraba como si el mundo tuviera sentido solo cuando ella estaba ahí. Cada risa suya parecía confirmar que su vida había valido la pena. «Vivía feliz», continuó Pablo. «De verdad feliz». Regresamos al presente. Los jóvenes escuchaban sin interrumpir. Luis atento. Kirby Luis inmóvil, como si sintiera algo que no podía nombrar. X-Pac bebía, fingiendo indiferencia, pero no se perdía una sola palabra. La amaba profundamente, añadió Pablo. Era el eje de su vida. El recuerdo volvió a imponerse. La calma se rompió sin aviso. Una enfermedad desconocida llegó al poblado. No atacaba con violencia. No respondía a ritual alguno. Se extendía lento, silencioso, implacable. El chamán lo intentó todo. Hierbas, ritos, conocimientos antiguos. Nada funcionó. Aquella enfermedad no respetaba límites. No era leve. No era algo que pudiera curarse. Y entonces alcanzó a su esposa. La sostuvo entre sus brazos mientras agotaba hasta la última de sus habilidades. Intentó sanar la carne. Intentó aliviar el dolor. Intentó sostener su espíritu. Pero la vida no respondió.
Murió ahí, en sus brazos, sin que pudiera hacer nada. Intentó salvarla, dijo Pablo con el tono más grave que había usado hasta entonces. Y fracasó. Fanny bajó la mirada. ¡Qué dolor tan absoluto! Pensó. Luis apretó los dientes. «¡Padre!», exclamó. Pero eso que cuenta no se acerca ni de lejos a lo que Fanny enfrentó. Pablo lo miró, no con reproche, con peso. «El tiempo», respondió, «las intenciones y las decisiones, Luis, te llevan a tu presente». Hizo una pausa. Lo que vieron fue solo una consecuencia del camino que decidió recorrer. El silencio cayó de nuevo. Y en algún lugar muy lejano, alguien más comenzaba a recordar ese mismo pasado, pero desde el punto exacto donde el dolor se volvió corrupción. Morticia escuchó el relato de Perry sin mostrar reacción alguna. Solo una leve sombra de confusión cruzó su rostro mientras alzaba el cáliz y daba un sorbo lento al líquido rojo que brillaba tenuemente en su interior. «¿Qué habrá sido eso?», murmuró más para sí misma que para los demás. «No lo recuerdo». «¿No lo recuerdas?», respondió una voz desde la penumbra. «Seguramente hablas de aquel brujo con el que te cruzaste hace tiempo». Morticia bajó el cáliz con cuidado, como si la respuesta acabara de acomodarse en su mente. «Es cierto», dijo con suavidad. «Casi lo había olvidado. Gracias, hermana». Una franja de luz se filtró por el enorme comedor, revelando poco a poco otra figura femenina. Su rostro era hermoso, sereno, con mechones de cabello violáceo que caían despreocupadamente sobre sus hombros. Sonrió con una calma engañosa. «Cuando quieras, querida hermana». «Perdón que interrumpa, pero ¿me pueden decir qué fue eso?», preguntó Perry, incapaz de ocultar su urgencia. Morticia giró apenas el rostro hacia él. «Solo algo que decidió seguir su propio camino», respondió. «Nada más». El aire se tensó, y entonces la realidad se quebró. El recuerdo se impuso como una marea oscura. Un hombre avanzaba dentro de una caverna profunda, iluminada apenas por la luz que se filtraba desde grietas imposibles. El suelo estaba cubierto de esqueletos, restos de cuerpos olvidados, vestigios de batallas perdidas que nadie recordaba ya. No había gloria allí, solo fracaso. Morticia observaba desde la distancia, invisible, inmóvil. Algo en aquel hombre había captado su atención. No desesperación ciega, no ambición vulgar, era insistencia. Cuando el hombre emergió de la caverna, ya no estaba vacío. En sus manos portaba una espada. La hoja chisporroteaba con una energía azul enfermiza, inestable, como si apenas pudiera sostener su propia existencia. No irradiaba vida, tampoco muerte. Era algo atrapado entre ambas. Morticia se mostró entonces sin ocultarse. El hombre alzó la vista. Su rostro estaba consumido, sus ojos hundidos, pero en ellos brillaba algo nuevo. Una risa baja escapó de sus labios. «Al fin», susurró, «al fin la respuesta vino sola a mí». Morticia no habló, lo observó. «Tú y esta espada», continuó el hombre señalándola con devoción, «me ayudarán a traerla de vuelta». Había obsesión en su voz, no súplica, no duda. Morticia ladeó apenas la cabeza interesada. «¡Qué potencial tan peculiar!», dijo para sí misma como quien encuentra una moneda valiosa en el suelo. «Pero eso que dices es solo una verdad a medias». El hombre la miró con atención renovada. «Yo puedo darte un empujón», continuó Morticia, «pero lo que hagas con él será únicamente tu decisión». Extendió el brazo. En la palma de su mano comenzó a formarse una pequeña esfera oscura, casi imperceptible. No era grande, no era imponente, apenas una chispa contenida. El hombre la observó sin miedo, con una paciencia que hacía mucho había olvidado sentir. «Tómalo», dijo Morticia, «es mi regalo». La esfera salió disparada y se hundió en su cuerpo sin que pudiera reaccionar. No hubo dolor, no hubo herida, hubo algo distinto. El hombre se estremeció, su respiración se agitó, una sonrisa exagerada empezó a deformar su rostro. «Esto», jadeó, «esto es increíble». Rió.
Una carcajada larga, descontrolada, cargada de algo obsceno, algo profundamente equivocado. «¡Esto es increíble!», gritó, perdiéndose en su propia euforia. Morticia ya se daba la vuelta. «Si lo deseas, puedes seguirme», dijo mientras se alejaba. «Si no, haz lo que quieras». Ella se marchó sin mirar atrás, y a él no pudo importarle menos. El hombre bajó la mirada hacia la espada que sostenía. «Durante tanto tiempo», dijo reflexivo, «estuve obsesionado con preservar la vida». Alzó la hoja, observando el fulgor azul con una devoción grotesca. «Ahora entiendo mi error». Su voz se elevó, firme, decidida. «Ahora que he decidido gobernar la muerte». La espada brilló con violencia en lo alto. El recuerdo se disolvió como humo arrancado por el viento. «Ah, ya recuerdo», murmuró Morticia, dejando el cáliz sobre la mesa. El chamán que no supo aceptar la pérdida. Sus labios se curvaron apenas. «No me sorprende. Explica ciertos lugares infestados de muerte». Una expresión tenue, casi de desagrado, cruzó su rostro. No por el horror, por la desorganización. «Hermana», intervino la voz femenina desde la penumbra. «¿Ese hombre aún podría ser de utilidad?» «No», cortó Morticia sin elevar el tono. «Él no es de los que siguen a nadie». Hizo una pausa. «Y no necesito que lo haga». Sus ojos se desviaron hacia un objeto apoyado junto a la silla de su acompañante. Un bat, cubierto de grabados irregulares, símbolos que parecían moverse cuando la luz los rozaba. «Con lo que tenemos en el arsenal es suficiente por ahora». La mujer de cabello violáceo tomó el bat con suavidad, como si despertara algo que dormía. «Si así lo deseas», dijo con una sonrisa leve, «podría ocuparme personalmente». El metal emitió un destello opaco, no brillante, no espectacular, prometedor. La luz no había bastado, pero alguien ya estaba preparando otra.